adoración es esencial para la vida del cristiano porque es parte de su nueva naturaleza. La adoración en espíritu y en verdad es completamente necesaria porque el Señor Jesucristo así nos lo dijo. En el capítulo 4 del Evangelio de Juan, versos 23 y 24, Él dice o nos sugiere que es la única forma de adoración aceptable por Dios. Para que usted y yo podamos adorar en espíritu y en verdad, lo diré de esta forma, arriesgándome un poquito. Necesitamos salir de nosotros por 3 razones. Número 1, porque en la adoración necesitamos que nuestro espíritu sea el que tome el control y la dirección, ya que nuestro espíritu es quien tiene la forma correcta de adoración. No se encuentra ni en el alma ni en la carne. Y la segunda razón, porque la adoración no es un momento, es la prolongación de nuestra vida. Rabbi Zacarías lo dice así muy sabiamente. Es la prolongación de nuestra vida. Usted y yo desde el momento que nacimos de nuevo, fuimos hechos para adorar. Y la tercera razón, tampoco es un lugar. Usted y yo somos templos de Dios y el Espíritu Santo habita en nosotros. Así que la adoración no está determinada solamente al tiempo que venimos a la iglesia. Es la prolongación de nuestra vida y no está determinada a un lugar porque llevamos el templo para todos lados. Ahora, debemos entender que hay una lucha continua entre el espíritu y la carne. La carne siempre se va a oponer a todo lo que es espiritual. Generalmente se opone. Y cuando los momentos cuando la carne coopera con nosotros, lo hace hasta un nivel muy bajo. No así nuestro espíritu, dijo el Señor Jesucristo que Él siempre estaba dispuesto. Si usted y yo le permitimos a nuestra carne tomar el control en el momento de nuestra adoración, se dará cuenta, usted terminará dándose cuenta que le importarán a usted mucho más otras cosas que Dios mismo. En el momento de la adoración, es ese momento especial en el cual uno se deshace de todas las preocupaciones y cualquier pendiente que tenga o deseo a un lado. Y Dios es la única razón por la que usted está ahí postrado o de pie con las manos levantadas al cielo. En este capítulo 21 que leímos del Evangelio de Mateo, nos muestra el momento cuando el Señor Jesucristo hace su entrada triunfal a Jerusalén. Y Él ya está en el templo, de acuerdo a este capítulo. Y los muchachos, ellos estaban clamando, Hosana al Hijo de David. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Y seguramente otras muchas cosas más que decían acerca del Señor Jesucristo. Y los escribas, los fariseos se indignaron. Ellos le dijeron al Señor, ¿no escuchas lo que estos están diciendo? Él dijo, sí lo escucho. ¿Y ustedes nunca leyeron de la boca de los niños y de los que amaban perfeccionaste la alabanza? El salmista, el rey David en el Salmo 8, él dice que Dios fundó la fortaleza, una fortaleza espiritual inexpugnable en la adoración de las personas que adoran como un niño, o los que se convierten como un niño. Así que en el momento de la entrada triunfal, allí en el templo había un grupo grande de muchachos y de personas que estaban como niños adorando al Señor. Y los enemigos que son los del Señor, que son los escribas y los fariseos que representan la carne, ellos estaban completamente indignados. Esto es ridículo. Lo que ellos están gritando no concuerda con lo que con la costumbre en la que siempre hemos dirigido nuestros mensajes y nuestra adoración en el templo. La adoración del antiguo estaba basada solamente en el sacrificio de algún animal o en alguna ofrenda. Y ahora hay un grupo de muchachos exaltando al Señor Jesucristo con todo su corazón. Ellos dejaron a un lado cualquier prejuicio. La vergüenza la dejaron a un lado. A ellos no les importó hacer el ridículo o verse de la forma que se miraban. Ellos estaban adorando al Señor Jesucristo. Y lo que no se dieron cuenta los religiosos o los entendidos de la palabra es que alrededor de Jesucristo se había levantado una fortaleza tremenda a causa de la adoración que le estaban tributando. Seguramente ese fue un momento de adoración en espíritu y en verdad. Porque Cristo nos lo está sugiriendo de una forma muy preciosa. Usted y yo no solamente fuimos creados por la mano de Dios para su gloria. En el capítulo 1 de los Efesios dice que fuimos creados para la gloria de la alabanza de su gracia. Usted y yo nacimos de nuevo y nacimos para adorar al Señor. Y esto debe ser una constante en nuestra vida. De acuerdo a la palabra de Dios, usted y yo viviremos para adorar al Señor en el cielo eternamente.
Cuando la Biblia nos sugiere que vamos a vivir eternamente adorando al Señor en el reino de los cielos, no sugiere la idea de que todo el tiempo estaremos con las manos levantadas al cielo sin hacer nada. Por supuesto que no. En el cielo, todo lo que se hace para la gloria de Dios en un sentido de adoración. Todo en el cielo transpira adoración. Mire el capítulo 6 del libro del profeta Isaías. Hay un grupo de serafines que tienen 6 alas alrededor del Señor. Con 2 alas cubren sus rostros, con 2 cubren sus pies y con 2 vuelan. Le tienen tanto respeto a la presencia del Señor y no cesan de decir de día y noche: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y ese clamor se extiende por todo el tercer cielo. Así que allá la adoración será un contagio generalizado para nosotros. Hoy tenemos demasiados problemas para poder hacerla. Necesitamos tener conciencia de que tenemos una lucha continua entre el espíritu y la carne y debemos vencer. Vamos a ver 3 cosas en esta noche. Número 1, el Espíritu Santo en el altar de David. Quiero traer a su memoria que antiguamente el arca del pacto habitaba tras cortinas, bajo pena de muerte cualquiera que la mirara. Dios lo determinó así, era ley divina. El arca del pacto era una arca hecha de madera forrada con oro. Ella contenía dentro de las 2 tablas del maná, las 2 tablas de los 10 mandamientos y una urna con el maná y la vara de Aarón que reverdeció. Ahí estaba como testimonio a ellos. Era lo único que tenía dentro. No había mucho misterio, pero estaba prohibido verla, porque esa arca representaba la presencia de Dios. Y había algo muy especial en ella. Claro que sí. En la tapa del arca, llamada propiciatorio, ahí se libaba la sangre, o se libaba la sangre de los sacrificios que el sacerdote hacía para poder hacer acepto y poder mirar una sola vez al año esa arca. De ahí, de esa tapa del arca que se llama propiciatorio, de ahí se comunicaba Dios con el sacerdote Aarón y después con los que le sucedieron. Ella representa la presencia de Dios. Y el arca estaba escondida tras un velo, una cortina oscura, ahí de espaldas, y estaba prohibida a cualquier hombre verla. Y de repente los filisteos le hacen la guerra a los judíos y son derrotados. Entonces deciden sacar el arca del pacto al campo de batalla. Ya Josué había sacado el arca del pacto al campo de batalla. En alguna ocasión, cuando la toma de Jericó, iban los levitas y los sacerdotes con el arca por delante y las trompetas y los muros cayeron. Un espectáculo glorioso. Ahora los hijos de Leví llevan el arca al campo de batalla, probablemente cubierta. Y la Biblia dice que cuando llegaron con el arca al terreno a la guerra, al campo de batalla, el pueblo de Israel gritó tan fuerte que la tierra tembló y los filisteos se atemorizaron. Pero ellos dijeron algo muy atrevido: seamos hombres. Y salieron al campo de batalla y vencen a los judíos y llevan el arca cautiva. Y luego la regresaron después que Dios los castigó tremendamente, lo regresaron en una carreta tirada por unas vacas. El arca viene descubierta y llegó a un lugar llamado Bet-Semes. Y los de Bet-Semes estaban cosechando el trigo cuando vinieron que el arca venía. Y luego ellos curiosearon dentro del arca, en el capítulo 1 capítulo 6 del primer libro de Samuel, verso 19. Ellos curiosearon dentro del arca y murieron 50,000 personas en ese lugar. Miren, murieron 50,000, 70 hombres. Simplemente porque ellos miraron dentro del arca. Recuerde que el arca representa la presencia de Dios. No pierde ese punto, porque estamos hablando de la adoración. Ellos miraron dentro y estaba prohibido. Los filisteos llevaron el arca cautiva y la miraron, quizás hasta la tocaron y hicieron muchas cosas, pero a ellos no les pasó nada. No era una orden para ellos, la orden era para los judíos: no toques el arca, no mires dentro de ella porque vas a morir. Y murieron 50,000, 70 hombres. Una mortandad terrible. Entonces lo que hicieron ellos es que se comunicaron con los de Kiriat Jearim y ellos enviaron por el arca y la trajeron a Kiriat Jearim, un nombre raro, aleluya, y estuvo allí por mucho tiempo. Si leemos Hechos capítulo 13, versículo 21, la Biblia dice que el reinado de Saúl duró como 40 años. Así que permaneció el arca del pacto en ese lugar 40 años, y quizás el tiempo que pasó en Bet-Semes un poco más.
digamos que algunos 43, 45 años estuvo el arca fuera del tabernáculo donde el arca debería de estar. El arca, el primer intento que David hizo, que Israel hizo para regresar el arca a su lugar, lo hizo el rey David. Después que Saúl murió y David tomó el trono, él se acordó del arca del pacto de Dios. Entonces ellos idearon llevar el arca de Kiriat Jearim a la casa, a la tienda que David le había hecho al arca en su propia casa, no en el tabernáculo que se supone que estaba en Gabaón, sino a su propia casa. Y cuando la llevaban en una carreta nueva, la Biblia dice que los bueyes tropezaron y el arca iba a caer. Entonces Usa, un hombre muy bien intencionado, extendió la mano para tocar el arca que no se cayera. Y en el momento que la tocó, Usa muere. Y David le puso por nombre a aquel lugar donde murió Usa, Pérez Usa. Y el arca de ahí la llevaron a casa de Obed Edom Geteo, porque las cosas se hicieron mal. Salieron las cosas mal porque se hicieron mal. La intención de David era muy buena, pero las cosas se hicieron mal. La Biblia, la ley de Dios dice que el arca del pacto, la presencia de Dios, debería de ir sobre los hombros de los levitas. Eran hombres consagrados a Dios. Se les exigía ser hombres sin pecado. Y ahora el arca va en una carreta guiada por unos bueyes. Y ese hombre bien intencionado no debió haber tocado el arca porque él no era un hombre consagrado. Así que cae muerto en ese lugar. Llevan el arca a casa de Obed Edom Geteo y la Biblia dice que el Señor bendice a Obed y a toda su casa. Entonces David dice: hermanos, la primera vez que trajimos el arca para acá lo hicimos mal. Debemos traerla. Viendo David que la casa de Obed había sido bendecida, él dijo: yo necesito traer el arca para que me bendiga el Señor. Y lo tremendo, en lugar de llevarla al tabernáculo donde debía de reposar el arca, David le hace una tienda especial en su propia casa. Y lo más maravilloso de esto es que Dios, siendo que el rey no le pertenece a hacer tal cosa porque no era levita ni era el lugar, Dios no le quita la vida. Porque el rey Saúl no tenía el corazón de David. El rey Saúl se la pasa pidiendo disculpas, se la pasa fallándole a Dios, porque el rey Saúl no tenía un corazón de adorador. Ahora tenemos a un hombre al cual Dios conocía desde muy pequeño, al cual había sido ungido por Dios y que era un hombre conforme al corazón de Dios, que está deseoso por llevar el arca del pacto a su casa para adorar. La lleva David a su casa. El rey David establece cantores y sacerdotes para que estén ministrando delante del arca del pacto. Lo que era imposible hoy es posible. El arca habitaba tras cortinas, bajo pena de muerte, y ahora el arca está en la casa del rey David y el hombre sigue vivo. Porque al arca del pacto solamente tenía acceso una vez por año el sumo sacerdote, y no sin sacrificio. El sacrificio que el sacerdote tenía que presentar debería de ser perfecto. Primero presentaba el sacrificio fuera del tabernáculo y luego entraba con la sangre detrás del velo donde estaba el arca del pacto. Si el hombre sudaba durante el proceso, él debería de caer muerto. De acuerdo a la tradición, se nos dice que hubo un tiempo en el cual entraban los sacerdotes a ministrar detrás del velo, delante del arca del pacto, o sea, en la presencia de Dios, y les tenían que amarrar un lazo, porque cuando morían, ¿quién quiere entrar por el sumo sacerdote? Si está prohibido entrar. Entonces, las vestimentas del sumo sacerdote tenían campanitas alrededor, debajo, en la parte baja del manto tenían campanitas colgando, y cuando el sacerdote ministraba se escuchaban las campanitas. Entonces el pueblo decía: el sacerdote aún vive. Así que cuando el sacerdote salía de la presencia de Dios decía: aleluya. Pero hubo sacerdotes que no mantuvieron su corazón recto y murieron, y había que sacarlos deshonrosamente jalándolos con una soga, cuando el sumo sacerdote debía de haber salido triunfante, gozoso, porque estuvo en la presencia de Dios.
Es el mismo Dios, no ha cambiado. Él sigue siendo exactamente igual. La cosa que vivimos en el tiempo de la gracia y se nos ha hecho muy fácil hacer las cosas mal porque nadie cae muerto. Pero un día Dios cobrará venganza. Así está escrito, le voy a mostrar un poquito más adelante. Bien tremendo. Y tenemos a este hombre ahora, al rey David, con el arca en su casa. Lo imposible ha desaparecido. Ahora el acceso al lugar santísimo está dispuesto. Ya no hay un sacrificio, sino una actitud. Solamente una vez por año, no sin sangre, dice Hebreos, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo donde estaba el arca. Y ahora es David que tiene el arca en su casa. Ya no hay un sacrificio, sino una actitud. Observe su petición, Salmo 141, 2. Él dice: suba mi oración delante de ti como el incienso y el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Mire qué cosa tan tremenda, qué fácil, cómo lo cambió el rey David. Ahora él puede estar frente del arca del pacto y él está diciéndole: Señor, que mi oración sea como el incienso de la tarde. Estaba la mesa de los panes de la proposición, estaba el candelero y luego estaba el altar del incienso. El sumo sacerdote no podía entrar al lugar santísimo sin quemar el incienso en el altar del incienso para poder ser acepto. Y ahora David dice: Señor, que mi oración te sea tan olorosa, tan grata como el aroma que despide el incienso de la tarde. Y el don de mis manos, él se refiere al momento en que levantaba las manos, que sea como el sacrificio de la tarde. ¿Y sabe qué? Dios lo acepta. Lo más maravilloso es que Dios lo acepta, no lo reprueba. Él está alterando el sacrificio, él está alterando la ley y Dios no lo reprueba. Y de ahí se levanta ese precioso tabernáculo que David levantó en su propia casa como resultado del amor que le tenía en su corazón hacia el Señor. Y después cayó. Mire cómo él tenía revelación en la presencia de Dios. Salmo 8:1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Mire, un simple acto de adoración, llamémosle así, simple acto de adoración de la forma correcta, hace que se levante una fortaleza alrededor de tu vida, tu familia, tu iglesia, tu nación. Eso era. Se mira muy simple, no lo es. Se mira muy así, muy normalito, no lo es. Es algo muy sobrenatural. 3. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorar sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuando pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Este hombre tenía una revelación maravillosa de quién era Dios y todo lo que envuelve la existencia misma de Dios cuando adoraba. Porque en la adoración nosotros conocemos la realidad de nuestra vida y la realidad de la existencia de Dios mismo. Muchísimas cosas cambian. El rey David, no sabemos cómo estaba su casa, cómo pasaba en sus momentos, porque está velado en nuestra información. No hay información de esto para nosotros, pero entendemos que era una tienda de campaña de las que ellos tenían en aquel tiempo. Pero tal vez cuando él levantaba sus ojos al cielo, como resultado de su adoración, él era revelado la grandeza del universo. Porque él dice: cuando veo los cielos, las estrellas y la luna que tú formaste, él está haciendo un cálculo en su mente, o está teniendo revelación de Dios, de cuánta es la grandeza de Dios. Y él dice: y digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Para que te acuerdes de él. ¿Qué es el Hijo del Hombre para que lo visites, Señor? ¿Sí me estoy explicando?
Miraba la grandeza de Dios y miraba la pequeñez del hombre diciendo, Señor, mira todo esto que yo miro con mis ojos, tú lo formaste. Y nosotros somos tan pequeños y tan malos. Sin embargo, tú tienes memoria de nosotros y nos visitas cada día. Aleluya. Porque en la adoración hay revelación. En la adoración hay revelación. Es donde usted y yo tenemos la oportunidad de descubrir cuál es el significado real de nuestra vida. Cuando lo hacemos de la forma correcta. En el Salmo 23, Él nos da una demostración de la intimidad que tenía Él con Dios. Solamente le voy a leer un versículo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y el resto del Salmo es bellísimo. Él me pastorea junto a aguas de reposo, junto a los pastos tiernos. Él adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Él unge mi cabeza. Mi copa está rebosando. Siempre estoy bendecido. Yo voy a morar largo tiempo en la casa de Jehová, mi Dios. Aunque ande en el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Eso se llama intimidad. Tener la plena seguridad que no importa cuál sea la situación por la que estés pasando, el Señor está ahí. Él está ahí contigo. Y esa revelación viene a través de la adoración. Desafortunadamente, el rey David murió y murió su adoración con él. Y ese tabernáculo, que era más bien el resultado de su corazón, quedó en ruinas. Salomón, su hijo, toma el trono y Salomón no tenía el corazón de su padre David. Salomón no es un adorador. Dios amó a Salomón, así está escrito. Desde chiquito, Dios lo amó. Y Dios le dijo a David que él ocuparía su trono. Y era un hombre que caminaba muy bien, iba muy bien. Pero ¿sabe qué? La sabiduría de Salomón fue lo que lo perdió. Él le pidió sabiduría a Dios. No le pidió la vida de sus enemigos ni riqueza, solamente le pidió sabiduría. Pero qué triste es, hermano mío, tener sabiduría, tener poder, tener unción y no tener el toque de la gloria de Dios que nos ubica en el lugar que debemos estar. Porque vemos la vida del rey Salomón. Al final de su carrera, dice la Biblia que él hizo abominablemente. Hizo templos para todos los dioses de sus mujeres. ¿Y sabe qué es lo que él hacía? Él disertaba sobre todo. Él era un hombre muy sabio. Él le dedicaba el tiempo para examinar el hisopo del campo. Él observaba un animal y lo estudiaba, miraba una planta y la estudiaba y sacaba conclusiones tremendas. Y luego miraba los tiempos, miraba los hombres. Él a todo lo examinaba, todo lo escudriñaba, de todo le encontraba sentido, porque su sabiduría era muy grande. Pero encontramos que en eso entretuvo su vida, porque llegó el tiempo en que empezó a disertar acerca de otros dioses. ¿Dónde quedó la sabiduría de aquel hombre? Empezó desobedeciendo a Dios, yendo por caballos egipcios, comprando lienzos de Egipto. Se casó con hija de Faraón Egipto. ¿Se da cuenta? Él no tenía el corazón de su padre. Así que cuando él construyó el templo que construyó Salomón, los planos del templo, el diseño del templo, Dios se lo dio en visión al rey David. El rey David preparó todo el material, oro, plata, piedras preciosas, hierro, madera, todo lo preparó el rey David antes de morir. Así que cuando Salomón edifica el templo, lo edificó de acuerdo al modelo que Dios le había presentado al rey David. Y el arca del pacto vuelve a ser metida detrás del velo en el lugar santísimo bajo pena de muerte. Ya no hay un hombre que adore como David. Su hijo no tiene el corazón. Entonces pasaron muchísimos años. Había que esperar a que naciera otro hombre con el mismo corazón de David para que el tabernáculo de David, ese tabernáculo de adoración, pudiera ser restaurado. Y ese es el Señor Jesucristo. Ese es el Señor Jesucristo. No hubo otro antes de él. Al nacimiento del Hijo de Dios empezaron a cambiar muchas cosas. Así que ahora a nosotros, es a quienes nos corresponde edificar el tabernáculo de David en el corazón de cada uno de nosotros. Ya no es un lugar. Cristo mismo lo dijo. Eres tú.
Amén. Vamos a ver la forma distinta en la que el Señor miraba. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Verso 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. En otra ocasión yo ya le toqué este salmo. Este salmo es el Salmo 22, es un salmo mesiánico. Y quiere decir, cuando una escritura es mesiánica, que lo que dice el salmo de Cristo, eso aconteció. Si el salmo dice que Cristo dijo, Cristo lo dijo. Así que en el Salmo 22, verso 3, encontramos que el Señor Jesucristo está en el tiempo de la Pascua, en el templo en Jerusalén. En este caso, el templo que Herodes reconstruyó durante 46 años. Un templo muy suntuoso. Durante la Pascua acudían de todas partes de Israel a la adoración, a la celebración de la Pascua en el templo. Ese era el lugar que Dios había elegido. Y Dios le había prometido a los judíos que no importaba si dejaban su tierra solas, Él se encargaría de proteger que nadie los robara. Así que era una promesa divina. La gente venía de todos lados y se agolpaban en el gran templo de Herodes. Imagine por un momento los cánticos de Sión. La multitud alabando al Señor. Y de repente ahí entre esa grande multitud de personas está en medio de todos ellos, perdido, ignorado por muchos, el Señor Jesucristo, mirando y sintiendo de forma distinta a todos los que están ahí. Algunos de los que estaban ahí debieron haber estado adorando por costumbre. Otros iban tras la corriente. Otros ni siquiera les importaba la adoración. Y Él está en medio de todos ellos diciendo, pero tú eres santo. Tal vez Él tiene al lado suyo a un ladrón que está robándole la cartera al que está a un lado suyo, y Él está adorando entre ellos y dice, pero tú eres santo. Tal vez detrás de Él tiene a un blasfemo, y Él está diciendo, pero tú eres santo. Tal vez delante de Él está una persona que está pensando mal, pero tú eres santo. Tal vez al otro lado a su mano derecha está uno que no le importa nada, pero tú eres santo. ¿Por qué la gente que está ahí no entiende? Eso suele sucedernos a nosotros muchas ocasiones cuando venimos a la casa de Dios. No tenemos conciencia de la presencia de Dios y adoramos sin saber a quién. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. O sea, el pueblo estaba adorando y ni siquiera se daba cuenta que Dios estaba en medio de todos ellos. Pero el Señor Jesucristo sí lo sabe todo. Y Él estaba ahí. Y en el verso 22 Él dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre. O sea, yo les diré que tú estás aquí, que cambien su actitud, que dejen esa forma de vida, que te adoran de la forma correcta. ¿Se da cuenta? Muere David, muere su adoración y nace Jesucristo y resucita la adoración de David. Ahora nosotros estamos adheridos a Jesucristo. Es a nosotros a quien nos corresponde restituir o restaurar ese tabernáculo. Aleluya. Nuestro Señor Jesucristo fue el ministro perfecto. Él tiene una vida de adoración. No debemos distraernos esperando reconocimiento, debemos adorar. No debemos distraernos buscando ser satisfechos, debemos adorar. La restauración del tabernáculo de David es un privilegio gentil ahora. Quiero que observe Amós capítulo 9 versículo 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, como en el tiempo en el que David adoraba. Recuerde que David instituyó sacerdotes y ministros que estuviesen delante del arca del pacto. Había una adoración continua durante el tiempo que David vivió, más la adoración del rey David. Así que ese tabernáculo, cuando David muere, se desentienden de esa adoración continua. Y dice el Señor en el libro del profeta Amós, yo voy a restaurar el tabernáculo de David que está caído. O sea, el deseo de Dios es que esa adoración vuelva a levantarse de la misma manera que lo hacía aquel hombre. Es Dios diciendo, desde que el rey David murió, no ha habido otro que me adore de la misma manera. Desde que David murió no tengo a quien revelarle quién soy. ¿Se da cuenta? En el capítulo 15 de los Hechos, Jacobo dice esto: y después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. A nosotros, hermano mío, nos corresponde levantar este tabernáculo que quedó en ruinas.
Ahora, la gran diferencia entre el rey David y nosotros es que sobre él reposaba el Espíritu Santo cuando profetizaba, pero no cuando adoraba, porque no todo el tiempo su adoración componía cantos, claro que no, solamente venía sobre él en ciertos momentos. En nosotros hoy en día tenemos la inspiración dentro de cada uno de nosotros, tenemos lo que David no tenía. Entonces dice el Señor, cuando venga, va a venir un tiempo en que voy a restaurar el tabernáculo de David y voy a cerrar todos sus portillos. La intención de Dios es que durante la adoración no haya ninguna infiltración demoníaca, ni en tu casa, ni en la iglesia, ni en ningún lugar donde lo hagas. Aleluya. Ahora el Señor Jesucristo en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, Él hablando con la mujer samaritana, le dijo: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Verso 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le decía al principio, para adorar en espíritu y en verdad necesitas salir de ti. Deja que tu espíritu tome el control. Déjate dirigir por el Espíritu Santo. No le tenga temor. Vuélvase como un niño. No le importa que haga el ridículo. Usted no está adorando a un desconocido. Usted adora al Señor de los cielos. Aleluya. El apóstol Pablo en el capítulo 12 de Romanos nos aconseja o nos da la forma correcta de cómo podemos adorar. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o que es el culto de cada día, o que es vuestro culto de cada día, o el ministerio de cada día. Él dice que el sacrificio debe ser vivo, que usted se debe presentar en espíritu, cuerpo y alma entero, en sacrificio vivo. El sacrificio antiguo, claro, estaba basado en el dolor de otro. Yo simplemente llevaba mi becerro o mi cordero y lo entregaba en manos del sacerdote y el levita, y él se encargaba de degollar el cordero y de desollarlo y de quemarlo. Yo solamente era el espectador, pero poco me dolía. Yo creo que nada. Pero ahora no se trata de un cordero ni de un animal antiguo, ahora se trata de ti. Amén. El sacrificio de hoy es como el de Cristo, lentamente y hasta la muerte. En el sacrificio vivo, pones en concierto todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, hasta la muerte. No me refiero al acto de morir físicamente, me refiero al acto de morir espiritualmente. Ya la carne no puede opinar, no hay pecado de por medio, no hay otros intereses sino Dios mismo. Usted está muerto para usted, todo lo que hace, lo hace para la gloria de Dios. Ese es el sacrificio vivo. El Señor Jesucristo, cuando fue sacrificado, desde el huerto de Getsemaní empezó su tormento. Él estaba viviendo una lucha terrible en el momento de estar pidiéndole al Padre que si fuera posible lo escapase de la crucifixión. Él sudaba como gruesas gotas de sangre. Estaba un estrés terrible y la opresión demoníaca estaba a todo lo que da. Él había sido abandonado ya por sus amigos, sus discípulos, y luego lo llevan al pretorio y durante el camino lo van abofeteando y maltratando. Llega allí y lo juzgan injustamente. Le mesaban la barba, lo golpeaban con el puño, le pegaban con una caña, le pusieron una corona de espinas y le dieron más de 40 azotes, porque la ley romana no tenía límite de azotes. Y luego lo llevaban a la cruz del Calvario, donde todavía le injuriaban. Echaron suerte sobre sus ropas. Todo ese proceso tan largo, tan agonizante, es lo que representa hoy por usted y para mí el sacrificio vivo, donde todo su ser está involucrado hasta la muerte. Cuando Cristo dijo, consumado es, cuando Él murió, Él ya había presentado su sacrificio, porque la muerte de Jesucristo no es simplemente su muerte, es todo lo que Él pasó. Morir es fácil, te dan un balazo en la frente o en la nuca y caes instantáneamente. Pero el de él no fue así, fue todo un proceso agónico. Es lo que el apóstol Pablo dice que debemos hacer nosotros. Ese momento en el que usted empieza a adorar y se desconecta de todo, no importa cuánto tiempo le lleve luchar contra eso, hágalo. Dios te revelará para qué naciste, quién eres tú y quién es Él. Y luego el sacrificio tiene que ser santo. O sea, un sacrificio separado, planeado especialmente para Dios, donde todos tus intereses mueren y el único objetivo es Dios. Ese es un sacrificio santo.
La palabra santo no quiere decir sin pecado. La palabra santo es alguien que es apartado para Dios. Así que cuando llega el momento, no solamente el momento de venir a la iglesia, no tengamos esa idea. El momento en el que usted simplemente quiere adorar a Dios. Usted planee su momento. Ok, a tales horas voy a adorar a Dios. Y mi sacrificio va a ser así y así y así. Planéelo. Señor, quiero separar un momento especial para ti. Ese es un momento planeado, santo y agradable. Que el sacrificio sea agradable. Para que el sacrificio sea agradable, tiene que ser de acuerdo a la manera de Dios. Hubo sacrificios en el Antiguo Testamento que no le agradaron a Dios para nada. Tenemos el sacrificio de Nadab y Abiú, los hijos del sumo sacerdote Aarón, el primer sumo sacerdote que tuvo Israel. Acaban de instruirles acerca de esto y ellos cometen un error terrible. Cuando le fue ordenado a Moisés que a su vez ordenara a su hermano Aarón cómo ofrecer el sacrificio, lo hicieron todo perfecto. Cuando el sacrificio estaba puesto sobre el altar, la leña estaba puesta debajo, dice la Biblia que descendió, en Levítico, capítulo 6, que descendió fuego del cielo y encendió el fuego. Y ese fuego, en el capítulo 10, capítulo 12, por ahí, dice la Biblia que Moisés le dijo a Aarón, dile a los sacerdotes que el fuego del altar no se apagará. Así que de ahí en adelante los sacerdotes mantuvieron encendido ese fuego por muchos años, no sabemos cuántos, pero cada vez que encendían el incienso, lo encendían con el fuego que Dios mismo había encendido. Cada vez que encendían el candelero y las lámparas del tabernáculo, los encendían con el fuego que Dios mismo había encendido. Así que tenemos el fuego recién encendido y los hijos de Aarón toman un incensario y lo encienden con un fuego extraño, fuego que Dios no reconoció. Y cayó fuego del cielo y los consumió. Y allí están en el suelo, revolcándose, muriendo quemados. Y su padre está viendo el espectáculo. Pareciera que las cosas han cambiado, como si Dios ya no fuera el mismo. Y todavía tenemos gente que no le tiene respeto a la adoración a Dios. Todavía tenemos en el altar ministros del altar que ni siquiera conocen al Señor. Todavía tenemos ministros del altar que ni siquiera han leído una sola vez la Biblia en su vida. Eso se llama blasfemia. No les interesa conocer a su Señor. Y Dios sigue siendo el mismo. Excepto que estamos viviendo el tiempo de la gracia y Dios esperará para cobrar venganza. No ahora, pero lo hará después. Tenemos el sacrificio de Saúl. Él presentó un sacrificio que fue desagradable al Señor. Le dijo Samuel, no ofrezca sacrificio, espérame hasta que yo llegue. Y el pueblo se le desertaba a Saúl porque iban a tener una batalla. Y luego llegó Samuel y miró que había ofrecido un sacrificio y le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Dijo, vi que te tardabas y el pueblo se me desertaba y me esforcé y ofrecí sacrificio. Por eso que hiciste, el Señor te acaba de quitar tu reino. No le agradó. Tenemos al rey Usías, un hombre que fue prosperado, amigo de la agricultura. Dios lo prosperó en todo, pero dice la Biblia que cuando ya estaba muy próspero se ensoberbeció para su ruina y entró en el templo, en el santuario de Dios a ofrecer incienso. Y el sumo sacerdote Azarías y otros 80 varones se le oponían diciéndole, rey, no te corresponde, sal del santuario, has prevaricado, rey, no te va a ir bien. Pero la Biblia dice que pudo más el rey y entró y en su ira a ofrecer incienso le brotó la lepra en la frente y murió leproso. Dios no ha cambiado, Él sigue siendo igual. La gran diferencia para nosotros ahora es que Dios nos ha dotado de su espíritu para que podamos adorarlo en espíritu y en verdad, de la forma que Dios desea ser adorado, de la forma que usted y yo necesitamos adorarle al Señor. 2. Conciencia y conocimiento. David era un hombre que tenía conciencia y conocimiento de Dios. Estas dos cosas sin duda las adquirió de tres fuentes principales. La unción que recibió de Dios mismo cuando Samuel lo ungió. Su relación con Él. 2. Su relación con Él. Y 3. La copia de la ley que tenía escrita de su propia mano. En Deuteronomio capítulo 17, versículos 18 y 19, cada rey que Israel había de tener tendría que ser judío y escribir una copia de la ley de su puño y letra, sin error, y leerla todos los días de su vida. Él fue ungido.
tenía una relación con Dios y tenía una ley que leía todos los días. ¿Quién no tiene conciencia de la existencia de Dios siguiendo estas 3 reglas? Aleluya. Él había sido ungido por Dios para que fuera rey. Usted tiene la unción del santo. No se me haga guaje, aleluya. Así dice el apóstol Juan. Tenemos la palabra de Dios y tenemos una relación con Dios. Así que tenemos que tener conciencia y conocimiento de la existencia de Dios en el momento de adorar. Ahora, la adoración de David era perfecta por lo que Dios representaba para él. Ahora, ¿cómo logro una adoración perfecta? Es muy simple. Ponga sus sentidos en Él, déjese guiar por el Espíritu Santo que está dentro de ti. Sigue las reglas de la palabra de Dios y no vas a errar. Deleítate en la adoración y el Señor te va a revelar muchas cosas. Nosotros somos responsables de cuidar nuestra adoración desde el momento en que entramos al santuario. Al momento de entrar, deje las prisas a un lado, deje la conciencia tenga la conciencia de su presencia, deje los pendientes fuera, platique con Dios en lugar de platicar con su hermano, aleluya, que nada lo distraiga. Mire, la Biblia dice, Salmo 104, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Si usted mira en el mapa la construcción, cómo estaba la construcción del templo, había una barda perimetral que marcaba una entrada y luego otra barda enseguida que marcaba otra entrada y luego un atrio grande y luego daba al templo. Era todo un proceso maravilloso. Entra, desde que entres en la primera puerta, dile, Señor, gracias. Pasas por la segunda, gracias. Y vas por los atrios alabándole y bendiciéndole. Cuando la persona llegaba al templo, la persona ya iba completamente conectada con Dios. Pero no es verdad que cuando entramos a la casa de Dios entramos más preocupados por otras cosas que por la presencia de Dios. Usted y yo necesitamos tener conciencia de que Dios está aquí. Cristo lo dijo, donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estaré en medio. Cada vez que empezamos el servicio invocamos su nombre y le decimos, Señor, aquí estamos. Necesitamos que vengas a nosotros. Tenemos que tener esa conciencia. Salmo 66:1. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. ¿Cómo pongo gloria en su alabanza? ¿Cómo yo, siendo un hombre, puedo poner gloria en su alabanza? Muy bien, cuando Dios es la razón de mi adoración, Dios mismo permite que tome de su gloria para envolver con ella mi adoración a Dios. Déjenme decir una verdad bíblica. Dios nos acepta y nos recibe a nosotros por lo que hay de Él en nosotros. El hombre por sí no tiene nada que agrade a Dios. Ups. Sin embargo, hay una libertad. Pon gloria en su alabanza. Aleluya. Y sí se puede hacer. Una adoración defectuosa es el resultado de la influencia que tiene sobre mí lo que me rodea. Muchas veces mi adoración es el resultado del esfuerzo de otro. La alabanza se le tributa a Dios por sus obras. La adoración es por quien Él es. De sus obras conocemos mucho, de quién es Dios conocemos muy poco. Porque las obras las miramos alrededor de nosotros, en todo lo que hace todos los días y lo que está hecho. De quién es Dios depende, de que conozcamos quién es Dios depende de nuestra comunión con Él y cuánto interés tengamos en conocerlo. Y de Él se conoce muy poco. Si conociésemos a Dios como Él es, le tendríamos un respeto muy grande, no el mínimo que le tenemos ahora. Centraríamos nuestra atención en la adoración correcta al Señor. Y créame, usted y yo saldríamos más beneficiados. Dios no necesita de mí. Él sigue siendo Dios conmigo sin mí. Pero una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, para aprender en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Eso es glorioso. Venir a la casa de Dios con la conciencia de que Dios existe. Salmo 8:9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Eso se llama tener conciencia de la existencia de Dios o de su presencia en el momento. 3. La santidad de la adoración. La santidad de la adoración es un requisito que jamás morirá. Es una demanda impuesta por Dios, tanto para el sacerdote como para el levita.
Los sacerdotes y levitas morían cuando ministraban sin santidad. Ellos no tocaban las cosas consagradas a Dios por temor a morir. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Pareciera que Dios ya no es el mismo. En aquel tiempo había ofrendas que se presentaban al Señor, sacrificios que se presentaban al Señor, que le eran solamente lícitas ser consumidas por el sumo sacerdote y en determinado lugar él y su familia. No podían ser tocadas por nadie más porque corrían el riesgo de morir. Y ellos respetaban eso por una razón. La muerte estaba de por medio. Aleluya. Y de repente se nos ocurre hasta criticar a los músicos por la forma en la que están cantando. Y de repente se nos ocurre voltear hacia un lado o hacia el otro y darnos la libertad de que algún hermano que esté adorando nos caiga mal. Pareciera que Dios no hace nada, pero Dios hará. El libro de Malaquías es un libro, para mi gusto, de los más tristes que existen en la Biblia. Porque es el último libro, el último profeta que habló en el nombre del Señor. Es Dios despidiéndose en el libro de Malaquías y despide de una forma tan terrible que da lástima. Después que Malaquías habló, hubo 400 años en los que Dios guardó silencio. Y mire la forma en la que se despide. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Cuando se llega a la ceguera, ¿verdad? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. La mesa de los panes de la proposición. En ella se tenían que poner panes calientes cada mañana. Panes frescos. Y llegó el tiempo en que decían, oh, son los de ayer. Llévaselos al Señor. Aleluya. Pan inmundo, pan, es que solamente el pan leudado. Mira, está muy bonito el pan, llévaselo al Señor. 8. Y cuando ofreces el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Tanto el pan como la libación del vino, la libación de la sangre o el sacrificio de los corderos o los becerros, todo tenía que ser perfecto, porque todo el sacrificio antiguo hablaba de lo que vendría después en la persona del Señor Jesucristo. Completamente santo, sublime, dice la Biblia, más sublime que los cielos, inocente. Entonces esa era una ofensa para el Señor. Por eso Él exigía que el sacrificio antiguo fuera perfecto, porque un día vendría lo perfecto a sustituir todos los sacrificios de los hombres. Y resulta que llegó el tiempo en que los sacerdotes, hoy los pastores, menospreciaron así la mesa del Señor. Y ofrecían pan inmundo. Y yo les decía, me están menospreciando. Y decían, ¿en qué, Señor? Sí. Te hemos ofrecido unos panes infladitos, bien bonitos, aleluya. Leudados. Si miren, ustedes me traen a ofrecer un becerro tuerto. ¿Quieren probar en qué me han menospreciado? Vayan y ofrézcanselo a su rey. Y si él se los acepta con mucho gusto, entonces yo estoy mal. Esa era la condición de los sacerdotes. Imagínense la condición del pueblo. Cuando el sacerdote es malo, ¿qué se puede esperar del pueblo? Cuando el pastor no ora o no busca al Señor, ¿qué se puede esperar del pueblo? ¿Qué se le puede exigir? Pero esa era la condición del levita y el sacerdote. A todos los adoradores del Antiguo Testamento, Dios corregía. ¿Por qué hoy no es así? Por la gracia de Jesucristo. Pero un día terminará la gracia y Dios cobrará venganza de todos los que lo menospreciaron. Los adoradores del antiguo pacto no tenían lo que nosotros tenemos, el Espíritu Santo dentro, para darnos poder contra el pecado. Si no tienes santidad, un día vendrá la disciplina, créeme, no te gustará.
En el Salmo 73, léalo en su casa, un salmo preciosísimo donde Asaf, este hombre de Dios, este levita que compuso varios salmos, está siendo muy honesto con nosotros. En cuanto a mí, dice, por poco se deslizaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Empecé a mirar alrededor de mí, los miraba gordos, los ojos se les salían de gordura y luego abren su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra y están prósperos, nada les pasa, sus hijos están tan gorditos como ellos. En cuanto a mí, soy corregido cada mañana. Dice este hombre, yo me punzaba el corazón de desesperación. Hasta que dice, era como una bestia, hasta que entrando en el santuario comprendí el fin de ellos. Los has puesto en deslizaderos, Señor, caerán, se perderán y no habrá remedio, pero a mí siempre me tuviste de la mano derecha y después me recibirás en gloria. Aleluya, en la santidad no ha pasado de moda. Este hombre tenía tremendo problema. Empezó a ver a su alrededor todo próspero y él es el ministro de Dios, él es el cristiano al que todo le debe ir bien, y cometía un error en su mente y Dios le decía, no, Asaf, así no. Miraba con sus ojos y codiciaba y yo decía, Asaf, así no. Cada mañana era corregido. Hasta que se dio cuenta que la prosperidad de ellos era solamente una falacia, era superficial. Ellos estaban rumbo a la condenación, pero a él siempre lo tuvo el Señor agarrado de la mano derecha poderosamente, cuidando lo que no cayera. La santidad no ha pasado de moda en cuanto a la adoración. Músicos, cantores, pastores y cristianos, no ha pasado de moda. Dios corregía a todos los adoradores del Antiguo Testamento y Dios corregirá todavía. En el capítulo 3, verso 3 de Malaquías dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Dios viene un tiempo en que tomará a los ministros del altar y los perfeccionará. A los que tienen más unción, más llamado, los meterá en el horno como la plata y el oro para ser refinados, y después que sean refinados presentarán ofrendas agradables delante de Dios. Dios no ha pasado de moda, Él sigue siendo exactamente el mismo. Mira lo que en Hebreos capítulo 10 verso 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haberse recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual Él fue santificado, e hiciera al frente al Espíritu de su gracia? Pues conocemos el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. 31, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Parece que Dios no está haciendo nada. Parece que nada más a los del antiguo pacto les pasaban estas cosas. No, Él es paciente, dice Pedro, porque no quiere que ninguno se pierda. Viene un día en el que el Señor cobrará venganza de todos los ministros falsos del altar, músicos, cantores y pastores que menospreciaron al Hijo de Dios. Viene un día en el cual Dios traerá esta horrenda expectación de juicio, porque nos hemos convertido, los que ministran de esa manera, en adversarios de Dios. Y Él dice, mía es la venganza, espérame un poco. No te desesperes, Pastor Sergio, aleluya, espérame poquito. Mía es la venganza, yo daré el pago, tranquilo. Oh, queridos hermanos, Él no ha pasado, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él es, el que era, el que ha de venir. Él no ha pasado de moda. Él sigue siendo exactamente igual. La adoración es parte de mi existencia. Concluyo con esto. Salmo 95, 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor,
porque Él es nuestro Dios, nosotros pueblo de su prado y ovejas de su mano. Bendito sea Dios, porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro pastor. Nosotros somos su pueblo. Sí, somos su pueblo. Tenemos ese derecho de adorar. Gracias a Dios por eso. Denle un aplauso grande al Señor. Vamos con todo tu corazón.